Bienvenidos, señores, a una nueva entrega de el importante Primera. Agradecidos, como de costumbre, por la sintonía. Gracias por cada like, gracias por cada comentario. Continúen suscribiéndose, compartan este contenido y búsquenos en las redes sociales como @elprimerautRD. Recuerden que esto es una producción de Pop Creativo Producciones. Nuestro productor soberano. Eso sí es duro. Va para los soberanos. Va para los soberanos. Duro. Alex Sosa. Gracias también a Mata y Mata Consultores Legales, Arquitectura Moderna, Arturo Junior Ferretería y al que a ustedes les gusta, Lucky Electromuebles. Confort para tu hogar. Vayan a buscar su aire, que yo vi. ¿Sabes? Lucky está al frente de mi negocio. Sí. Un furgón de aire acondicionado. No relaje. Sí, que ahora viene el verano, o sea, viene el calor. Denle para allá que están regalados. No, y atención, Sala. Mira, yo no vine hoy con Black Color, pero este lo compré en la tienda de Black Colors. O sea que hay de más variedades, de marca todo, en la tienda de mi hermano Alberi. Sí, que ese polochecito está lindo, en verdad. Black Colors se tiene a ti vistiendo como la gente. Mi hermano Alberi, activo. Revivió su carrera, ¿verdad? Revivió su carrera. Me tiene bonito. Está hoy como el invitado. No, es otra fragancia. Porque con nosotros hoy, yo no voy a decir mucho, nada más que es el manager de los Leones de Yucatán. Sí. Ay. Ramón Santiago. Bienvenido, Ramón, bienvenido. Porque los leones te persiguen. Bueno, me persiguen aquí y allá. Bueno, de verdad que estoy súper contento. Gracias por invitarme a su programa. De verdad que vamos a pasar una noche un ratico bien agradable y de verdad que estamos abiertos a cualquier pregunta. Ramón, vamos a empezar con candela de una vez. Yo tenía una porque Jorge me la escribió de ahorita, pero dale. O sea, Ramón David Santiago, que nació desde la mata de Farfán. Antes Farfán, allá con el Ciclón David. Uno de 11 hermanos y 4 de padre y madre. Nosotros hicimos la tarea. Mira, él tiene una libretica de colmadero. No, él me vio. Él tiene la vida tuya entera. La vida tuya está entera. Sí, entera. Se le está casi acabando ya. Para mí, no sé para ti, tú eres uno de los jugadores más infravalorados. ¿Tú lo sientes así también? No, en realidad no. Yo creo que el público me ha dado siempre ese cariño y ese apoyo en diferentes partes. La gente se acerca, me piden a veces fotos. Digo, pero ven acá, yo no soy un superestrella, pero gracias a Dios pudimos durar un buen tiempo en Grandes Ligas y dar lo mejor de nosotros, tú sabes, a la fanaticada, especialmente dominicana. Tú sabes que ya que tú mencionas Grandes Ligas, en años recientes hemos visto que hay jugadores que le han celebrado los 10 años de servicio en Grandes Ligas. Tú duraste 13 temporadas más o menos. Wow. Hay unos beneficios que le dan a esos jugadores. ¿Cuáles son los beneficios que le dan? Por ejemplo, tú que duraste 13 años. ¿Tiene algún beneficio? Sí, claro. El beneficio número 1 es la pensión de por vida que te dan. Ya la pensión va lejos, ya va por los 275 al año. Si tú duras los 10 años completos. También te dan una tarjeta dorada que tú puedes entrar al estadio, a cualquier estadio de Grandes Ligas, tú pides 2 tickets y te lo dan en cualquier estadio. Y de verdad que esos son privilegios. También hay beneficios médicos que tenemos gracias a lo que pelearon por nosotros, la Asociación de Peloteros que peleó por nosotros en el pasado. Esa huelga que hacían antes, ellos pelearon por los beneficios de nosotros. Pero esos son un sinnúmero de beneficios que tienen los Grandes Ligas. Y esos 275 al año, eso no manca todos los meses cayendo la cuenta. No lo ha cobrado todavía. ¿Usted lo está cobrando? Aguanta, no, eso es a los 60. Si tú la coges a los 60. Todavía te quedan un par de años. Si tú la coges más antes te penalizan. O sea, todo depende. Eso hay una tabla de que tú tienes que seguir. Si tú la coges a los 45, a los 46, a los 47, todo depende cuando tú obtengas los beneficios. Pero tú no la estás cogiendo todavía. No, pero no necesitas eso. ¿Qué pasa, Sara? Pero Jorge pudo haberse ganado eso. Pero si tiene más de 10 años en Grandes Ligas no necesita eso. No, eso es para después. pero ¿y los serios que se pone Ramón? No. Eso es para después. Estoy loco por coger. 275 al año son buenos. Yo me retiro.
Ya. Pero vamos al inicio. Ya Arturo habló de tu familia y todo. ¿Tú fuiste el único pelotero de tu familia, de tus hermanos? Sí, yo tuve otro hermano que filmó, bien con Detroit, pero él no llegó a viajar. Le dieron release después de su segundo año. Y ese proceso de tú salir de allá, de las matas de Farfán, al mundo, abrirte al béisbol y dejar que el béisbol entonces fuera parte de tu vida allá y cogerlo ya de manera profesional. ¿Cómo fue ese cambio en tu vida? Bueno, esa transición fue de verdad, yo no diría complicada, porque yo estaba jugando béisbol en las matas de que yo tenía 7 años, 8 años. La empecé a jugar organizado en una liga cuando cumplí los 9 años. Y después de los 9 años, hasta el proceso de la firma, en la liga de Tito Alcántara, a quien le agradezco mucho, porque él fue que me sacó, como quien dice, jugando en la calle Enriquillo, en las matas de Farfán, y me llevó a la liga Tito Alcántara, en la que estuve hasta que filmé como profesional. Pero la transición fue cuando yo descubrí que yo tenía las condiciones, empezaba a escuchar a la gente diciendo, oye, tú tienes chance de filmar, tú tienes chance de filmar profesional. Ahí fue que empecé, tú sabes, a cogerlo más en serio, a entrenar más fuerte y a ponerme de verdad más ready para la firma. ¿Y te sirvió de motivación? Bueno, Sala quizá no tanto, pero Jorge, porque tú eres familia de Juan Encarnación. Sí. Que filmó primero, y que ustedes son del mismo pueblo, junticos más o menos. ¿Él te sirvió de inspiración como filmó primero? O sea, llegó... Claro que sí. Alberto Castillo también de las matas. Hay un grupo grande. Juan Encarnación, Odalis Pérez me llevaba a Spy. Juan Encarnación me llevaba a Guantillas, a quien le agradezco mucho, de verdad. Y fue alguien que me aconsejaba mucho. Aparte que somos primos, está bien documentado. Sí, sí, en la libretica está somos primos. La madre de Juan Encarnación era mi madrina, prima de mi papá. Y de verdad que Juan fue un mentor para mí, que yo emulaba mucho por la forma como él se comportaba fuera del juego. Fue alguien que de verdad yo respetaba mucho y él fue de mucha inspiración. Mira, y tú sabes que de la mata de Farfán, ya que tú mencionaste unos cuantos jugadores, atención, el general Nelson Sánchez y Matero, o sea, tienen el equipo de los terribles, no sé si tú lo has escuchado. De los terribles, no. Que hemos ido allá al estadio a jugar y dio un par de palitos ahí cómodos. Hay que preguntarle, hay que preguntarle. Sí, vamos a preguntar. General, ya usted sabe, no me abandone. Mira, pero de ahí ha salido un buen grupo de Grandes Ligas, claro, que tú lo acabas de mencionar, Juan Encarnación, el difunto Odalis Pérez, Alberto Castillo, Ramón Santiago, o sea, y el pueblo, y jugar, sí, no, fuera de relajo, o sea, jugar béisbol allá, sí, y llegar al béisbol profesional, organizado. Pero no simplemente eso, que todo el que ha salido de allá se ha establecido en Grandes Ligas y ha durado mucho tiempo en Grandes Ligas. O sea, ha llegado de qué manera ha llegado a Grandes Ligas. O sea, ¿hay alguna motivación? El hecho de soy de la mata, un pueblo lejos, de tú decir, no, yo llegué aquí y el hambre de jugar, o sea, es algo como que se impone. Sí, claro, eso viene desde lo que nos inculcó Tito Alcántara. Tito Alcántara era el manager, el presidente de la liga. Nosotros sentíamos el compromiso cuando salíamos de las matas. Ya teníamos esos jugadores delante de nosotros, que era lo que le mencioné anteriormente, Juan Encarnación, Alberto Castillo y Odalis Pérez, el difunto, que Dios me lo tenga en gloria. Nosotros cuando salíamos de las matas, yo me acuerdo cuando llegué a la Marina de Guerra, nunca se me olvida esto. Estaban Víctor Méndez y yo, fue que nos filmaron el mismo día como shortstop, Ramón Peña. Y yo estaba cogiendo rolling con ellos en el Siol. Nosotros llegamos del campo, imagínate, todo campesino, como diría. Y estoy cogiendo rolling con un Peguerito, uno que ya, tú sabes, ya tenía tiempo ahí, de los Minas. Y yo me acuerdo que Peguero nos dice, muévanse de ahí.
Blue, como Blue. Ese de ahí, Blue. Blue eran los que estaban de un año para otro. Y yo me acuerdo que yo nada más le dije una sola cosa. Yo le dije, cuidado, que nosotros somos unos Blue peligrosos. Y incluso ahí a Romao Kumares, siempre me acuerda de eso, porque yo le hice el cuento. Y siempre ha sido ese orgullo, tú sabes, de ser matero, de salir de un pueblo chiquito. Para nosotros siempre ha sido una batalla, tú sabes, llegar a la capital de un campo que casi los cabos ni van. No van porque lejos. Porque le queda lejos. No, y él no es de la mata. No, y en ese tiempo, o sea, en ese tiempo era todavía peor. Tiempo estaba yo cogiendo matemáticas en la escuela cuando yo fui al trayado, y yo tuve que coger un pantalón prestado, una camisa prestada, una media prestada para hacer el trayado, porque se iban a ir los scouts ese día que me filmaron. Y de verdad que no, nosotros simplemente sentimos ese orgullo de ser materos y de representar nuestra familia y de representar nuestro pueblo con mucho orgullo. ¿Y Ramón Santiago tuvo que hacer varios trayados antes de filmar? Claro que sí. El primer tryout que yo hice, se lo hice a los Yankees de Nueva York. El difunto Rudy Santini, que filmó a Wander Franco, y Víctor Mata. Fue lo primero que me vieron. Y me acuerdo que en el reporte pusieron, pónmele ahí, yo vengo a filmarte en 2 años. Pero ya cuando Víctor Mata regresó, ya Ramón Peña me hubiera filmado. Wow. Perdió el que se duerme, camarón que se duerme. Acá, pero aquí han venido muchos de Ramón Peña. Ramón Peña falla poco. Y los que él filma... No, pero que tú dices, por eso te digo que falla poco. Porque oye, aquí han venido 28 peloteros contigo. Wow. Y la mayoría han sido Ramón 28. Peña. Sí, contado así, contado. Mal contado. Buena la matemática. Pero, o sea, lo que te digo es que Ramón Peña dice, ese, boom, y se mete. Porque tú sabes que eso es una lotería. El tú decir, mira, te voy a filmar y tú vas a llegar. Eso. Pero yo veo que él lo hace con una facilidad y no es tan sabermétrico como a ti te gusta la cosa. Jorge, pero a él le dieron menos que a ti. ¿Cuánto le dieron a él? ¿A él? No, a mí te dieron 7.5 y 7.5 que eran 15. No, 7.500, pero tú pones 7.5 como que fueron 750 o 7.500.000, $7.500. Loco, eso no da para nada. ¿Te dieron más que a él? ¿Sí o no? A mí me dieron 5.000 primero. Es real, él está bien documentado. Pero ponlo en el tiempo. Ponlo en el tiempo. Aguanta. Y después, al él ver el progreso mío en los próximos 3 meses, cuando regresamos al entrenamiento de verano, él nos subió 2.500 más. O sea, en total fueron 7.500. Mira, a la par. Estamos a la par. Pero espérate, ¿en qué año fue eso? Eso fue en el 98, 1900. Dale para atrás el tiempo. Pero que... no, en ese tiempo eso era cuarto. ¿Ya estaba Lionel en el poder? Sí. En ese tiempo era dinero, $7.500. Y una pregunta, Ramón. Ustedes, o sea, ¿verdad? ¿No buscaban más dinero o ustedes están ofreciendo? Dale para allá. En ese tiempo, de verdad que nosotros lo que queríamos era filmar. Por lo que puse. Te voy a decir la verdad. A mí me decían, allá hay 2.000. Venga, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Porque nosotros lo que teníamos era hambre de entrar. ¿Entiendes? Especialmente ya, eso no estaba haciendo tarde. Ya yo estaba casi cumpliendo los 18. Entonces, yo dije, no, yo lo que quiero es la oportunidad. Yo lo que quiero es ya entrar al juego. Está en la tómbola. Está en la tómbola. Porque si tú estás en la tómbola, tú tienes chance. Y si nos vamos a este tiempo, ¿se ha perdido esa hambre? ¿Qué te digo? Hay muchos muchachos que tienen más hambre porque ellos están viendo los contratos que se están dando en Grandes Ligas. O sea, un contrato de Soto de 765 millones, ven el de Tatis de 300 y pico y un sinnúmero de contratos de los dominicanos. Hay muchos muchachos que lo que está pasando es que ellos le dan el bono, le están dando bono alto y se están acomodando, ¿entiendes? No sabiendo que más para arriba hay más. Si ellos se dedican y se enfocan en lo que es seguir trabajando duro y dando lo mejor de ellos, es algo que se ha perdido un poco el hambre, como tú dices, donde uno puede perder el hambre. En el béisbol, cuando tú pierdes el hambre, tú tienes un pie fuera.
Sabes que eso se ha dado mucho y hemos visto muchísimos años. Por ejemplo, el caso de Willy Mopeña, hace muchísimos años que le dieron muchísimo dinero y como que no se pudo establecer. No se pudo establecer. Tenemos, bueno, más reciente vamos a decir el mismo Poisson. A Poisson le dieron mucho dinero, vino aquí al programa, nos comentó que bueno, que ahora estaba intentándolo como pitcher. Que no sé qué es lo que pasa, Michael Linoa, no sé qué es lo que pasa con esos muchachos que le dan tanto dinero. ¿Es que se desenfocan o qué? Porque realmente, por ejemplo, Poisson lo que dijo es que él se ha mantenido trabajando todo el tiempo. Y que las cosas no le han salido. Que las cosas no le han salido. No siempre es el mismo caso. Hay muchachos que aunque trabajen, a veces no tienen la suerte que le vaya bien, pero la suerte tú la haces trabajando. Yo creo que yo he jugado con jugadores que han hecho su propia suerte, porque a las 6 de la mañana están en la playa corriendo, o están entrenando en el Olímpico, o están bateando extra, o están haciendo algo para mejorar su juego. Hay jugadores, como dije anteriormente, que se acomodan. Y el peor enemigo de un pelotero es acomodarte. Tú siempre tienes que sentirte incómodo. ¿Entiendes? Estás incómodo para tú seguir trabajando y no perder esa hambre. No. Tiene toda la razón. Llega la firma de Ramón, pero tú viajas de una vez. ¿Qué vieron en ti? Después que me firmó Ramón Peña, yo me fui para las matas de Farfán a subir cerro, a correr largo. Ramón Peña cuando me firmó haciendo 6'8", yo después regresé haciendo 6'4". Wow. El día. Y bajar una décima. Eso es trabajo puro. Entonces, yo me acuerdo que yo era del gimnasio a la casa, enfocado en lo que yo quería lograr. Yo tenía bien claro desde el principio lo que yo quería. Eso es algo importante que los jugadores deben tener en cuenta, que es, ustedes tienen que saber cuál es su propósito y en qué tiempo. Y yo tenía hasta meta en qué tiempo yo quería llegar a Grandes Ligas. Wow. Yo dije, yo quiero llegar a Grandes Ligas en 3 años. Pero sí, fue el trabajo constante, el enfoque. Yo no iba ni siquiera al parque en la mata de Farfán, en un campo. No, y tú tenías que trabajar más. Yo era de mi casa para el play, gimnasio. Esa era la rutina, esa era la misma rutina día por día. Esos eran mis hábitos. Y yo creo que gracias a eso, Ramón Peña vio mi progreso en poco tiempo y dijo, vinieron los gringos de Estados Unidos y me vieron. Me acuerdo Alan Trammell en ese tiempo, Salón de la Fama, era el encargado de los infielders. Él me dijo, yo lo quiero allá. Wow. Y así fue. No jugué verano. No, sí. pero tú tienes que estar relajando. Porque tú dices que tú te mentalizaste para llegar a Grandes Ligas en 3 años. Y llegaste a Grandes Ligas en 3 años. Sí, yo creo que tú tienes que tener un propósito en la vida, en cualquier cosa que tú hagas. No nada más en el béisbol. Es importante tú tener metas claras y ponerla con fecha y escribirla en papel. De verdad que yo tuve esa visión. Yo dije, pero yo puedo hacerlo, ¿por qué no? Hay otros que lo han hecho, ¿y por qué yo no puedo hacerlo? Se dio la coyuntura en el momento de yo ir escalando. Jugué 2 ligas por año, como quien dice. Sí. Para que eso pase, tú tienes que jugar. Jugué la rookie, clase A corta el primer año. Después jugué West Michigan, clase A fuerte, AA, AAA y Grandes Ligas. Jugué 3 ligas en un año. Wow. Entonces, también tuve la suerte de Dios, porque eso sin Dios no hubiera sido posible. Claro. Sí, exacto. Pero yo entiendo que eso que te ayudó a subir es lo mismo que te ayudó a mantenerte por más de 10 años. Para mí, Ramón Santiago, como tú dijiste ahorita, no, que infravalorado. No. Para mí era que tú eras un gamer y tú eras el pelotero del manager. Te necesito en el 7º inning, ahí tú estabas. Te necesito en el 9º inning, ahí tú estabas. Y metía mano, porque muchos juegos que este hombre, ¿verdad?, decidió sí, totalmente a la hora buena. Yo lo decía porque yo siempre decía, wow, Ramón Santiago, seguro con el guante.
poca gente como él en el guante, no importa si jugaba segunda, tercera, acción. Entonces yo decía, él siempre hacía la pequeña cosa. Si había que mover el corredor, movía el corredor. Si había que dar el hit, daba el hit. Y yo era de los fanáticos del escogido, que quería verlo más tiempo en el juego, tanto aquí como allá. O sea, yo decía, pero ese que está muerto no está bateando, méteme a Ramoncito ahí, ¿entiendes? A eso me refería. Ramoncito ya le cogió confianza. Sí, no, así que me dicen. No, y es lo que te digo. Yo sentía mucho orgullo en hacer la cosa bien, en ganar. De verdad que Jim Leyland hacía un meeting con nosotros en los entrenamientos, aparte, con cada grupo de jugadores. Y lo que él nos decía era, yo tengo 2 reglas en mi equipo. Yo no me gustan mucho los meetings y no me gustan mucho las reuniones, pero yo nada más quiero que tenga tiempo y que me jueguen duro. Y para mí me la puso fácil, porque eso era lo que yo hacía. Tu pan de cada Estar temprano en el play y josear. ¿Entiendes? Pero yo tomaba muy en serio eso de mover un corredor, jugar. Yo creo que para tú tienes que jugar los fundamentos. Cuando tú juegas los fundamentos, los managers te aman. Eso en todos lados. Cuando tú tienes un jugador que es seguro con el guante, cuando hay que tocar una bola, la toca. Cuando tú haces las pequeñas cosas, los managers siempre van a estar de tu lado. Lo que no se marca en el box score. Una cosa. ¿Eso se aprende o eso viene, te sale a ti? Se aprende también, pero tú tienes que tenerlo también. Tú tienes que, como te digo, sentir orgullo de hacer las cosas bien y de jugar los fundamentos del juego, que se han perdido un poco con el tiempo. Pero ¿cuántos juegos no se pierden por un detalle que pasa en el juego? Si ustedes son fanáticos y son observadores del juego y son analistas del juego, bueno, ¿cuántos juegos no se pierden porque un pitcher no cubrió la base atrás o porque un jugador no hizo una asistencia? Se pierden muchos juegos. Lo que pasa es que no salen en el box score, en la pizarra. Exacto. Pero pero a veces se pierden por eso. Esos son los intangibles del juego que mucha gente no observa. Quizás si Wilson Valdés no hace ese rol, que tú pertenecías a los gigantes en ese tiempo, el escogido no hubiese ganado ese campeonato. Ya sacó uno. No, pero fue por un error que se ganó ese juego y eso lo mantuvo que pudieron ganar el otro, que era el campeonato. Y tú estabas dando en ese entonces quizás de la mano más segura. Sí. Sí, pero esos son errores físicos. Donde él se está refiriendo a errores fundamentales, donde tú no lo puedes fallar. Sí. Él llegué tarde a una asistencia, como la de Garrett Cole. La de Gary Cole. Eso es un error. Cuando tú te pones a ver el final del juego, ahí es que tú analizas. Mira, Gary Cole no llegó. Si hubiese sacado el 0 ahí. Afectó eso. Y si eso tú le vas descontando la carrera que te hacen por fallar una jugada de fundamento, entonces ahí tú dices, mira, ahí tuvo la diferencia. Y ahí se perdió el juego realmente. El error de Josh también, que quería tirar sin tener la pelota en el center field. Como tú dices, los errores físicos van a pasar. Pero los errores mentales son los que nosotros controlamos. Porque nosotros practicamos los fundamentos del juego. El sprint training es para practicar casi toda esa jugada de PFP. Con los pitchers se le dice PFP. Sí. Esa jugada que Derek Cole y Rizzo presenciaron que le costó el juego. Sí. Entonces, ahí es donde yo digo la importancia de los pequeños detalles del juego. Que no es nada más batear, a parar. Y esa jugada de toque, jugada de first and third, jugada de first and second, bueno, que son jugadas clave que quizá el fanático dice, ¿y qué es lo que están haciendo? Y no lo entiende, pero quizás son jugadas clave que te puede costar un juego por una carrera. Sí. Y ahí tú dices, el juego tuvo en el séptimo inning, tuvo en el sexto inning, tuvo hasta en el primer inning, ya tú determinas un detalle que te afectó tu juego completo. Exactamente. Por ejemplo, yo como coach, ahora como manager, mi trabajo es ver todo lo que pasa en el juego. Y yo voy haciendo notas de las cosas que estamos haciendo bien y de las cosas que podemos mejorar. Entonces, yo aprendí mucho con un manager que yo tuve,
que era Ron Gardenhire. Era manager de Minnesota por mucho tiempo y yo trabajé con él como manager, como coach de primera y coach de tercera. Y él, lo que más le incomodaba no era que un jugador falle un rolling físico, un error físico, pero si no estaba en la posición donde tenía que correcta, donde tenía que estar, que se ponía rojito. Wow, ese hombre que era rojo. Y tú lo veías así, blanco. Con la barba y tú lo veías que se ponía rojo cuando fallaban esa jugada. En la práctica. No nada más en el juego, en la práctica. Eso es... Sí. Eso los fundamentos no se pueden fallar. ¿Tú crees en el toque? Sí. ¿Tú que fuiste un jugador de juego pequeño, clave, de juego pequeño, ¿tú crees en el toque? Bueno, en el 2006, cuando fuimos a la Serie Mundial contra San Luis, yo quedé líder en sacrificio con 18. Yo creo que nadie ha dado un botón. Sí. 18 toques. El toque tiene su importancia, depende de la situación. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Un octavo inning, el juego empatado. Segunda depende del bateador, segunda sin out. Me gusta más de segunda hacia tercera que de primera a segunda. Muy de acuerdo. Pero sí creo en el toque de acuerdo a la situación. ¿Por qué te gusta más de segunda a tercera que de primera a segunda? Porque si tú lo llegas a tercera, con cualquier rollincito anota, o cualquier un fly de sacrificio, o hasta un white pitch. Pero de segunda hay que dar un hit. Sí. O a veces te da el hit y como quiera no. Y no te puede anotar. No te puede anotar. Pero depende de la situación. Un noveno inning, un bateador que no es fuerte, que no está teniendo un buen juego o está teniendo una mala racha. Tú puedes usar eso para salir de un doble play, por ejemplo. Todo depende de la situación. No, te hago la salvedad porque ahora estamos en un béisbol moderno que le gusta a mi compañero aquí en sala. Claro. No. La sabermetría, lo nuevo, la analítica. ¿Qué le parece a Ramón Santiago? No, excelente. A mí me gusta. Sí, a mí me gusta. Yo creo que el juego ha cambiado. ¿Ayuda? Y ya la tecnología está para quedarse. Aunque nos guste o no, está para quedarse y ayuda mucho porque yo trabajé en las dos épocas. O sea, como quien dice, cuando estaba entrando la analítica y cuando estaba la vieja escuela, como decimos. Y tiene su ventaja porque para un plan de juego que lo elabora el Departamento de Analítica y Sabermetría, todos los equipos ya tienen eso. Ya en Grandes Ligas hay un equipo que tú no te imaginas de cuánta gente. Pero a veces hasta 20 tienen. Yo entiendo, Ramón, corrígame si estoy equivocado, que para mí ahora lo que la tecnología ha ayudado a depurar más, pero que antes se hacía el shift defensivo. Sí. Y eso es como la probabilidad que tiene ese bateador de batear para un lado y se la condiciona a ese lado. Bueno, antes usábamos lo que era línea, el spray chart. Ahora está más sofisticado, ya hay más data, hay más información y ya es más fácil hacer hacerle un plan a un jugador porque ya tú tienes hasta los videos. Más difícil batear. Antes era línea, antes hacían línea, nosotros le decimos spray chart. Ustedes saben lo que es el spray chart. Pero siempre se ha usado la analítica en el béisbol. Correcto. Incluso cuando yo me acuerdo que si tú le bateabas bien a un pitcher, tú estabas jugando ese día. O sea, los matchups que hacían. Sí. Si tú le bateabas bien ese día, sentaban a veces hasta un regular para ponerme a mí a jugar. Porque yo le bateaba bien a cierto pitcher. Y de verdad que siempre se ha usado, pero ahora más sofisticada, tiene más información y está más certera. Esa es la palabra. Okay. Entonces, Jorge, que viva la sabermetría. Sí. Dilo. No, pero dilo. Yo apoyo ambos. Dilo. No, que viva la sabermetría. Okay. Porque yo lo apoyo a ambos. Se puede izar. Yo lo apoyo a ambos, pero yo siento que a veces esos juegos pequeños, el toque, las jugadas de fundamento, a veces se pierden porque, yo tengo ya la información. Que si yo quiero nada más batear por aquí, mira, vamos a arriesgar y vamos a picharle así. Pasan cosas. Y después entonces... La vida de riesgo. A veces sale, a veces no. A mí me gusta el juego pequeño, el juego de arte. A mí también. Y más depende de la situación. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo de un equipo que usa
mucho la sabermetría y usa mucho lo que es Tampa. Tampa ha sido uno de los equipos más innovadores en cuanto a usar y no tener miedo a usar diferentes herramientas para ganar el juego. O sea, ellos fueron los primeros que inventaron, que pusieron 4 fielders allá en el coche. Pusieron 5 infielders. Ya ven como un pitcher, le ha tirado un inning para que tú no sepas. Te hablan como un pitcher, le ha tirado un inning. Y lo que tú no sabes, cuando te ponen un opener, como le dicen, a veces te cambia el plan al otro equipo. Y yo en el momento, del otro lado, siempre observaba, ve acá. Ya ellos empezaron y mira, cambiaron el plan. Entonces ya tú estás programado para batearle a un pitcher abridor y te cambian un opener, entonces ya cambia el plan de juego. El chip. Y te pone a pensar. Ellos usan mucho eso. Ramón, tú llegaste rápido a Grandes Ligas, pero ¿cómo fue el paso de Ramón Santiago en Liga Menor? Es que la quemó, brother. Sí, y era roommate de Fernando Ronnie. El personaje. Es que la quemó. Estamos en eso. ¿Cómo fue ese paso? Fue excelente, de verdad, fue bonito, porque nosotros teníamos un grupo de jugadores que íbamos caminando juntos, Fernando Ronnie, Cody Ross, ¿te acuerdas de Cody Ross? Y nosotros éramos como hermanos. Uno cocinaba, el otro fregaba. Ronnie era que cocinaba. Ronnie era que cocinaba. Sí, yo, tú sabes, yo nunca he sido muy bueno con el arte culinario. Deja que me la arroje. Yo dejaba que me la arroje, ¿no? Entonces, pero mi proceso fue rápido por las menores. Yo, como te dije anteriormente, era muy enfocado cuando estaba en Lakeland. Siempre estaba pensando en cómo mejorar, cómo salir en la rookie ese año. Estábamos muy calientes, me acuerdo. Bueno, hay que dar palo para salir de aquí. Vamos. Y una forma de tú salir de un sitio es haciendo el trabajo. Yo creo que especialmente en Liga Menor, eso es algo que yo le digo a los jugadores de ahora, que traten de enfocarse en su trabajo, en tener determinación y enfoque de lograr lo que ellos quieren lograr. Y el idioma. Porque tú vienes de la Mate Farfán. ¿Tú hablabas inglés o llegaste allá? ¿Cómo fue el meneo? Hay una historia ahí. Yo no tenía una profesora de inglés que me hablaba del verbo to be. Sí, y ya yo tenía un poquito de inglés, pero no muy avanzado. Eran unas cuantas palabras. No lo tenía avanzado, como te dije. Cuando llegamos a Estados Unidos, que yo llegué en el 98 a Instruccional, ahí nosotros teníamos una profesora de inglés que empezaba, y nosotros teníamos que ir después de la práctica en la tarde, después de la cena, a ir a coger clase de inglés, y eso me ayudó mucho. Yo escuchaba mucha música en inglés y leía mucho los periódicos. Mucho Michael Jackson. Sí, mucha música en inglés, y eso me ayudó a desarrollar un poco más el idioma. Hablaba mucho con los americanos, trataba de hacerle preguntas. Si decía una palabra mal, yo le preguntaba. ¿No te daba vergüenza? Porque hay muchos que le da vergüenza de que no, que me van a relajar, que si yo no, porque es que yo sabía que yo no era gringo. ¿Entiendes? Claro. Si un gringo viene a hablar español, ¿cómo lo va a hablar? ¿Lo va a hablar machucado. Bien? Lo habla machucado también. Entonces, uno no puede tener miedo a hacer preguntas. Yo creo que preguntando se llega a Roma, como dicen. No, y en esos tiempos con la gringa se hablaba en el mole, la vaina o... Claro. Digo, el que no hablaba inglés manejaba pesado. Claro, tú sabes que el que no hablaba inglés... ¿Manejaste pesado? ¿Manejaste pesado? Sí, manejé pesado. ¡Ay! Sí. No, pero eso es lo tiempo de antes. No, porque eso es lo tiempo de antes. No, ya eso pasó. Eso en el pasado. Tuve amigos que manejaban pesado. Sí. Ramón, vamos a enfocarnos porque es que él son en el 98. Está bien. ¿Cómo tú recibes el llamado a Grandes Ligas? ¿Llamado a qué? Wow. Tremenda pregunta, de verdad. Muy buena. Porque ese fue el día más feliz en la carrera de Ramón Santiago, cuando te dicen que tú vas para Grandes Ligas. Uy. De verdad, yo estaba en AAA. Bruce Fields fue alguien que vino aquí con el Escogido como manager. Me llamó en la mañana
Mira, te acaban de... Me llaman, digo yo, bueno, cuando te llama el manager, tú crees que tú estás en problemas. Claro. Y cuando me llama, me dice, oye, recoge tu bulto que te va para Grandes Ligas. Digo yo, ¿cómo? Yo no me lo creía porque yo lo que tenía en AAA era como 17 juegos, como 50 y pico de turnos. Y yo dije, empaqué mi maleta, llamé a mis padres, que fue lo primero que se dieron cuenta, Cristino Santiago y María Sánchez. Y ahí arranqué, porque de Toledo para Detroit son como media hora manejando. Y ahí, de verdad que fue un momento inolvidable. Wow. Viene la otra pregunta ahora porque sabemos, y más en ese momento, que primero te firman por $5,000. Por un chance. Y yo creo que Ramón Peña sintió que te dio muy poco, o que le dio muy poco, y dijo, vamos a ayudarlo con 2,500 más. Tú vas por las ligas menores y tú no estás viendo dinero todavía, porque eso es lo que se cobraba, se iba en bucho y pluma. Pero llega a Grande Liga y llega el primer cheque. Wow. Cuando yo vi ese cheque. ¿De cuánto fue? Yo creo que fue como de 20. Eso fue en el 2002, ¿verdad? 2002. Sí. De 20. Sí. Pero 20 era... Yo creo que fue menos. No me recuerdo bien, pero yo sé que fue algo por ahí. Rondando por ahí. Si lo mandaba para acá con Hipólito, se hacía millonario. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo... mi mamá me dijo... Oye, el dólar está a 60 y pico. ¡Ya! Y no me llevé de mi madre. ¿Quién sabe cuántos millones? La doña no se equivoca. Pero, entrando en contexto, con ese primer cheque fue algo de verdad... fue una motivación. Claro. Aparte de que no me dieron mucho dinero y recibo ese primer cheque, de verdad, yo dije, este es el sitio que hay que estar. Vamos a trabajar duro para mantenernos aquí. Claro. Y de verdad que, gracias a Dios, lo logré. ¿Tú llegas a Detroit en el estadio viejo o ya tenían el nuevo? Ya tenía el nuevo. Porque el estadio viejo, ¿sabes? Que era muy sí, ya tenía el nuevo. Emblemático, que era histórico, que no sé qué, pero ya entonces hicieron ese grandísimo que creo que Igor González iba para allí y rechazó porque era demasiado grande. No sé, él tuvo un tema, hay una cosa. Cuando tú llegas a ese estadio, nuevecito, pues estaba casi recién estrenado, ¿qué impresión te da? Bueno, yo lo que yo vi fue un estadio hermoso. Los tigres afuera, así, caminando. Yo me quedé en un hotel cerca y me fui caminando. Y yo veo este estadio. La primera impresión mía fue, aquí yo no voy a hacer un error. Cuando yo vi ese terreno así como perfecto. Pero fue algo bonito porque cuando tú vas a un estadio así tan bonito y tan lindo, tu motivación es, tú sabes, dar lo mejor para permanecer ahí. Y fue de verdad, fue grandioso. ¿Y tú recuerdas tu primer hit? Claro que sí. Se lo di a Dave Burba, un doble para la línea del left field. ¿Y qué se hizo después de ese juego? No, espérate. Vámonos a ese turno, porque ya no son uno ni dos los que vienen a hablar de su primer turno, y desde que están en la caja de bateo, ya tú estás viendo al pitcher, pero tú no estás viendo nada. Tú estás pensando en el público. ¿Qué le pasó a Ramón Santiago cuando fue a coger ese turno? De verdad que sentía, como dicen, mariposita. Tú sabes, pero es normal. Yo creo que si tú no sientes eso, esa adrenalina, eso es lo normal. Tú sentías esa mariposa. Pero para mí yo pensé, digo, bueno, para quitarme un poco de presión, yo siempre hacía este ejercicio, que era Ramón, Santiago, tú ves toda esta gente que están aquí, ellos pagaron ticket para venir a verte a ti. Entonces eso era un ejercicio que yo hacía, pero en ese momento, eso lo hice yo más adelante. Pero ahí ese día lo que yo sentía era emoción. Yo no sentía los pies al principio, pero después que respiré, me salí del home y traté de disfrutar el momento, como créeme lo que ya estaba en Grandes Ligas. Ahí fue que yo sentí, estás en Grandes Ligas. Cuando tú le das la pelota, que tú ves que la línea sale,
tú arrancas a correr, pero tú no miraste pelota. ¿Cómo tú lo hiciste? Yo iba volando por ahí. Por la segunda. Yo iba volando. Yo llegué a segunda en menos de 4 segundos. Y ni cuenta te di. La emoción, de verdad que fue grandioso. Fue algo bonito. Sacaron la pelota. Claro, mi madre tiene ese lindo recuerdo. Claro, pero Ramón no tiene mucho poder. Pero cuando él dio el primer jonrón, al otro día del segundo de una vez. Oh. O sea, él dio el primer jonrón, al otro día otra vez jonrón. O sea, de una vez, una tras de otra. Sí. ¿Qué sensación? Fue una sensación increíble porque mi primer jonrón fue a Pedro Martínez. Wow. ¿Qué? Nada más. Entonces, mucha gente... Ese tú tienes que narrarlo. Nárralo bien, porque mira, batearle a Pedro es batearle a Pedro. Me voy a ir más profundo antes de cogerle el turno a Pedro. José Paniagua jugó con Pedro Martínez en los Expos de Montreal. Sí. Ellos estuvieron juntos. José Paniagua es mi compañero. José Paniagua me dice, oye, chiquito, ponte ready, que él no va a inventar contigo, él te va a tirar recta. Porque Pedro está en su mejor momento, ese 2002, en Boston. Y me dice, ponte ready para el primer picheo, que él te va a tirar recta. Cuando yo, escuchando la dirección de Paniagua, voy ready para batear. Me recuerdo tempranito, así viene recta. Me recuerdo tempranito y le doy adelante esa bola. Y esa bola sale de aire y se va del palo. Y cuando estaba el play grande. Pero en ese mismo juego, el Tim Wakefield, el difunto Tim Wakefield, el nudillista, yo le di un jonrón también a él. En el mismo juego. Y después mucha gente piensa que fue en 2 jonrones a Pedro. Entonces ahí yo le dije que no, que fue uno a Pedro y uno al Tim Wakefield. Y cuando le diste la bola, Pedro está en la lomita, pero imagino que Pedro vino a braviar contigo. Claro. De este pequeño para los más chiquitos. Pedro el Grande, en su momento 2002, o sea, su momento élite, donde era Pedro el Grande de verdad. Cuando tú vas corriendo, te miró, te dijo algo, ¿qué es lo que? Yo no lo puedo mirar, porque imagínate. La pega en el ya tú sabes lo que viene en el próximo turno. Pedro en ese tiempo no cogía. Pero no te cogía chanceó, esa. no te chanceó en el próximo que te volviste a enfrentar. Bueno, sí, en el próximo turno. ¿Te afeitó? Me afeitó por aquí. Dale, diablo. Digo yo, bueno. Hay problema. Pero ¿qué pasa? Yo nunca he tenido miedo para jugar pelota. Eso sí yo tengo algo. Si tú tienes miedo jugando pelota, suelta. A ese nivel, tú no vas a sobrevivir. Entonces, yo no puedo dejar que él me saque del juego psicológicamente. ¿Qué yo hice? Después que él me tiró aquí, yo me le pegué más del home y me le puse más para adelante. Ah, pues tú eras guapo. El próximo día nos estamos estrechando. Estaba Boston ahí estrechándose y nosotros estábamos bateando. Sale Pedro, tú sabes cómo salen los dos equipos siempre y a veces se juntan ahí, atrás del home play. Y viene el hombre ahí, digo yo, Pedro es alguien que yo admiro, alguien que yo me sentaba a ver los juegos de él. Toque de queda cuando Pedro pichaba. Claro. Y ahí tenemos el chance de intercambiar palabras. Él viene y me felicita, felicidades, esto. Y me dice, por fin, y me saluda así, y me mira y me dice, por fin hallé un chiquito con cojones como yo. Después de ese picheo te le pegaste mal. Pero uno super cojones porque, oye, me la tira y después dije que no me voy a poner más pegado, mi hermano. ¿Tú estás hablando de una recta 99? Sí. No, 99 y como hace el movimiento que te da y te descojona la cara. Sí. Entra y sale. Fue increíble, de verdad. Pedro, un profesional, alguien que admiro mucho y soy su fan, era su fan número 1. Y entonces luego de Detroit, yo veo que tú pasas a Seattle por 2 años, pero entonces vas a otro estadio nuevo. Te persiguen los estadios nuevos a ti. Sí, el Seico Field, un estadio hermoso. Todavía, a través del tiempo, uno de los estadios que más me gusta ir a visitar por el ambiente, el diseño, todo me encanta ese estadio. Llego al Seico Field cuando me cambian de Detroit a Seattle, ahí fue mi momento más difícil en cuanto yo vengo de jugar Grandes Ligas 2 años corridos, 2002, 2003. Sí. Llego a Seattle. Cuando llego a Seattle, el último día vamos para un juego de exhibición en San Diego y me bajaron el último día, ese año 2004.
yo estaba frustrado, me quería venir para la casa y encontré un psicólogo deportivo que me ayudó mucho, Jack Curtis, me acuerdo su nombre bien. Él cambió mi carrera, porque después que yo hablé con él, yo no fui el mismo. Después de ahí yo tenía más enfoque. Y yo creo que fue lo mejor que me pasó, porque después de ahí yo aprendí a valorar lo que es la parte mental del juego. Entonces, te subía, sí. Me bajaba. Te subía, te bajaba, pero en esos 2 años tú aprendiste, fuiste jugador más valioso del equipo, guante de oro con el equipo. Y a ese tipo de cosas me refería más temprano de que te considero un jugador infravalorado, porque un hombre que está aprendiendo la liga, jugador más valioso, ¿por qué no me lo dejan fijo arriba? Ok, te voy a decir lo que pasó. Después que yo hablé con el doctor, el mental coach, como le dicen ahora, coach mental, él me puso, como quien dice, en el carril derecho. Ya yo estaba, me dio un ejercicio que yo haga, que era competir, llegar yo era la chispa, enfocarme en el approach, no en los resultados, y disfrutar el juego. Y yo escribí eso en mi locker y yo lo veía todos los días. Después de ese año, que gano MVP, me gano el guante de oro, me llama Seattle, que me van a sacar del roster. Y me acuerdo que ese mismo día, yo le dije a mi abogado, yo me voy para cualquier lado, y no importa cuál equipo, no importa que sea el peor equipo, yo estoy ready. Y fue la mejor decisión. Detroit llamó, me firmaron un contrato de liga menor y el resto es historia. Hice el equipo en entrenamiento, fuimos a la Serie Mundial y después de ahí duré 10 años con Detroit. No, ya viste el primero y el segundo juego en el Campo Corto de una Serie Mundial. Wow. Yo quería así hacer ese hincapié de que tú vuelves a Detroit, ¿verdad? Pero ya tú vuelves a un equipo de Detroit totalmente diferente. El equipo de Detroit del 2002 era un equipo con récord negativo. Eso no afectaba a la mentalidad de los jugadores. Saber que, caramba, ganamos 43 juegos en una temporada, perdimos 100 y pico. ¿Cómo lo manejaban los jugadores? No, era frustrante. Era frustrante. Tú sabes que tú llegabas al estadio y ya tú sabías que iba a perder. Imagínate el ambiente que había en ese clubhouse. Pero Dave Dombrowski y Al Ávila transformaron ese equipo. Definitivamente. Ellos llegaron, trajeron a Maglio Ordóñez de Chicago. Curtin Granderson lo subieron de liga menor. Justin Verlander hizo el equipo. Joel Sumaya hizo... Tirafuego. O sea, él trajo Plácido Polanco. Armó de verdad, como dicen, el muñeco. Y armó ese equipo. Carlos Guillén, que lo cambiaron por mí. Y después vuelvo yo a Detroit de nuevo, como quien dice, de gratis. O sea, a mí me cambian por Carlos y después yo llego a Detroit. Con un contrato de liga menor. O sea, entonces... Fue un año especial porque en realidad ellos se les dio todo, porque los jugadores que subieron jóvenes tuvieron tremendo año y los veteranos que él trajo, todos hicieron el trabajo y por eso nos convertimos en un equipo de Serie Mundial. No, y durante varios años, porque entonces después llega Miguel Cabrera, Víctor Martínez. O sea, ahí se formó un equipo de caballete venezolano. O sea, pero, oye, qué caballete. Sí, Miguel Cabrera, triple corona, un par de veces, y oye, una vaina comunal. Tú sabes que iba dirigida mi pregunta ahora. ¿Dónde posiciona Ramón Santiago a Miguel Cabrera como bateador? Porque era un hombre que no tenía zona azul, o sea, cabe para todo el mundo. Bueno, hay 3 bateadores que hay que hablar de ellos. Miguel Cabrera tiene que estar entre los 5 mejores bateadores de las grandes ligas, de todos los tiempos. Bueno, ahí está. Y cuidado. Y él no está segundo de nadie, porque de verdad que ¿Qué tuviste de Miguel Cabrera? Tú, que tuviste de ahí cerca de él. Por varios años. Bueno, jugaron al lado. Por varios segundo años. y primero. Miguel Cabrera es el jugador más inteligente que yo he jugado. Mira que yo he jugado con muchos jugadores.
Miguel Cabrera siempre estaba pendiente. En el logado tú lo veías y que estaba en Chelcha, pero él estaba en el juego. Él lo que pasa es que ese era como él jugaba. Él tenía que estar relajado. Eso era parte de su rutina. Pero no se le escapaba un detalle del juego. Él sabía cómo el pitcher trataba de atacarlo. Él era muy bueno identificando qué querían, cuál era el plan del pitcher contra él. Y él lo estudiaba y eso era una habilidad como natural que él trabajaba. Pero él en realidad era simple. A mí me preguntaban, ¿qué hace Miguel? ¿Cuál es la rutina de Miguel en el cage? Siempre por dentro de la bola. Él, MVP, cuando bateaba práctica de bateo, él se quillaba si le daba rolling al shortstop en los primeros 3 rounds. O sea, él tenía esa rutina de siempre por dentro de la bola, del medio para el otro lado. Al rayo. Sí. Y en ese equipo, un super equipo, sin desperdicio, ¿qué rol tú asumes ahí? Porque tú jugaste un rol súper importante en ese Detroit de ese tiempo. O sea, ¿qué rol tú asumes y cómo tú lo asumes? Bueno, el rol mío era de utility y en realidad era yo era que ponía la música. En realidad, cuando los muchachos llegaban... Pero tú eras el veterano, ¿eh? Sí, pero yo me acuerdo que Leila me preguntaba a veces cómo está todo el ambiente, porque él quería que hubiera un ambiente positivo. Él decía que el clubhouse de ustedes, ahí hagan lo que ustedes quieran, siempre en orden, siempre en control. El desorden. Pero orden. sí, en orden. Pero él quería que nosotros disfrutemos, ¿entiendes? Y él se aseguraba que los jugadores estén contentos. Pero mi rol era ese, mi rol era de utility y a veces hasta de mentor de los jugadores jóvenes. Wow. Como dice Jorge, después de esa temporada 2006, Detroit entra en una muy buena racha. Siempre terminaban liderando la división o terminaban segundos, se metían a los playoffs. Pero hay un año, que es el 2009, que es un juego que yo creo que es de los juegos más emocionantes que yo he visto desde que tengo uso de razón, que es ese juego de desempate con Minnesota en el Metrodome. Háblame de ese juego, cómo estaba ese ambiente, el equipo, cómo era la vibra. Yo nunca he estado en un ambiente así, ni en Serie Mundial. Bueno, lo que más se parece a ese ambiente era el Clásico Mundial. ¿Qué? Definitivamente. Pero sí. Una vaina fuera de liga. Ahí tenían que haber más de 60,000 gente, fanáticos. Y yo estaba jugando shortstop ese día. Y nosotros nos fuimos adelante. Después vino Minnesota, empató. Nos íbamos adelante, Minnesota empataba. Ese juego fue uno de los mejores, el mejor para mí. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, que uno de los mejores juegos que yo he participado en mi carrera fue ese juego. Yo me acuerdo que yo di un toque, el juego empatado, y metieron a Adam Ebre a correr por mí. Y viene Maglo y la saca, y nos vamos arriba como por 2. Ya la champaña estaban ready allá arriba. Y yo subo al clubhouse a buscar algo y veo todo empapelado. O sea, todo el clubhouse empapelado para que no mojen la ropa y los lockers. Y cuando bajo de nuevo, ahí vino ¿tú sabes qué pasó? Empataron el juego, después vino este muchacho y dio el hit. El palo del Gane. Pero fue el juego más emocionante que yo he sido parte. Ese juego que, como tú lo mencionas, un juego de los más emocionantes. Ya se iban adelante, ya empataban, se van a extra inning. Ya tuviste el locker, el clubhouse empapelado, la champaña enfriando y pierden el juego. ¿Cómo toma ese equipo esa derrota? No, nosotros estábamos devastados, porque nosotros estábamos cómodos en la tabla de posiciones y después Minnesota fue ahí acercándose, hasta que forzaron el juego 163. Sí. Pero fue devastador, de verdad, estábamos devastados después del juego.
no lo creíamos porque tú sabes el equipazo que teníamos. Tremendo. Super equipo. Un super equipo y fue de verdad... no fue bueno. Estábamos tristes. ¿Y cómo se recuperan entonces? No, tú tienes que tener... Tiempo lo cura todo. En la pelota tú tienes que tener memoria corta. Pasar la página. Eso es algo importante. Los equipos ganadores, eso es algo importante. Saber pasar la página y tener la memoria corta. Rápido. Definitivamente. Ramón, ¿y por qué? O sea, siempre tuve esa curiosidad. Ahora tengo el placer de preguntarte. ¿Por qué tú empiezas tarde de tu carrera a jugar Lidón? Como yo era prospecto número 2, a veces no me dejaban. Yo primero jugué Grandes Ligas antes de jugar en Lidón. Pero muchos años en Grandes Ligas antes de jugar en Lidón. Yo no sé, me acuerdo que Ramón Peña en el momento, él era el gerente y me llama para que filme, para que me gane mi chelito. En ese momento tú en Liga Menor no ganaba mucho, pero cuando yo filmo, lo que pasa es que en el Escogido había mucho caballo. El Escogido estaba Nefi Pérez, estaba Fulcar, estaba Juan Uribe, Abraham Núñez, Enrique Wilson. Entonces tenía de verdad un sinnúmero de jugadores caballo en el momento, no sé, o sea, no hubiera tenido el chance de que un equipo se acerque a mí. Sí, pero como ellos entraban toditos juntos, mitad de final de noviembre, principio de diciembre, yo pensaba que quizás tú podías entrar un poquito más temprano para reforzarte para tu preparación de los años venideros. Bueno, tú pudiste notar que después de que yo empecé a jugar, yo jugaba todos los años casi. Sí. ¿Entiendes? Y yo me entregaba al 100. Sí. Primero con los gigantes. Si yo entraba a jugar, era para dar el 100%, o mejor no jugaba. Me acuerdo que un año no jugué, yo creo que fue 2011. Y fue que mi cuerpo, tú sabes, me sentía agotado en ese momento. Y si yo no iba a dar el 100%, mejor me quedaba en la casa. Si no iba a ayudar al equipo, yo mejor me quedaba en la casa. Respeto al equipo y al juego. Yo siempre he tenido respeto al juego y respeto al equipo. No, mira, y volviendo a Detroit, porque en Detroit tú pasas muchísimo tiempo. Pero hubo una parte del momento donde se juntan, aparte de muchos venezolanos, muchos dominicanos, donde estaba Valverde, estaba Albuquerque, bueno, un sinnúmero de dominicanos. O sea, ¿cómo se vivía ese ambiente? Porque me imagino ya que tú eras el veterano, tú acogiste a algunos de ellos que llegaban en ese momento. ¿Qué se hacía después de los juegos? Porque había muchos latinos. No, porque a mí me gusta. Porque que no es nada más juego, porque hay que disfrutar, porque están en Grandes Ligas, en Detroit, en Grandes Ligas, cobrando. Hay que hacer una cosita después de cada juego de eso. Y clasificando los equipos, un equipazo así. Hay que hacer una vainita. Y salimos de un campo de la mata y viene de la mata. Para comerse un steak, un vinito. Estaba también Víctor Martínez, que andaba por ahí también. Sí. Bueno, nosotros de verdad que teníamos una buena confraternidad, yo diría, una buena química en el equipo. Comíamos mucho juntos cuando llegábamos a una ciudad nueva, por ejemplo, íbamos a Chicago. Desde que nosotros llegábamos, íbamos, vamos a decir, a Fuego de Chavo a comer carne. Ahí mismo nosotros comíamos, nos bebíamos un vinito o algo, compartíamos. A veces salíamos. O sea, estábamos jóvenes, o sea... ¿Le daban la cuenta a Miguel López? Sí, siempre... claro que sí. Ahí era donde yo quería llegar. Claro que sí. Miguel era espléndido. Miguel sabía que estaba cobrando 30, imagínate. 30 palos. Muchacho, yo pago. Y Miguel decía, no, tranquilo. Pero los muchachos... Porque nosotros teníamos muchos jugadores ganando dinero. O sea, sí. Teníamos tipo cobrando 20. Víctor Martínez, Mario Loñez. No, y ellos. Eso es un código en Grandes Ligas. Valverde que los que ganaban más dinero tenían que pagar. Tenían que pagar la cuenta. Entonces la cuenta chiquita, como un taxi. Uno pagaba un taxi porque para que no digan que tú tampoco estás cobrando. No, yo pago el taxi. ¿Entiendes? Yo pago el taxi. Y entonces, había muchos ganando dinero. ¿Cómo se manejaban con los lujos?
Porque ahí me imagino en ese parqueo, llegó un Lamborghini, un Ferrari, o no llegaba nada, como se manejaba en ese momento. No, Víctor Martínez tenía un Rolls Royce. Wow. Tenía otro vehículo, yo creo que una Range Rover. Miggy siempre ha sido más... Miggy siempre tenía un vehículo. Nunca ha sido de tener que 4 o 5 carros. Y mira que él era el que estaba ganando más dinero. Aníbal Sánchez tenía buenos carros. Justin Verlander tenía también un Lamborghini. Habían, tú sabes, yo le decía a los muchachos, no se lleven, que ustedes no están ganando lo que están ganando. Compren su 4Runner y su... ¿Qué tenía Ramón Santiago en ese tiempo? ¿Qué manejaba Ramón Santiago? Yo tenía una Lincoln Navigator primero. Pero acá. Después, en el 2006, cuando fuimos a la Serie Mundial, tenía que hacerme un regalito, ¿verdad? Claro. Compré una Escalade, una Cadillac Escalade. Fernando Rodney, Alexis Gómez y yo compramos 3 Cadillac juntos. Y nos dieron un descuento. O sea, fueron los 3. Ustedes fueron los 3 ahí. Después de la Serie Mundial, sí, compramos 3. Pero una cosa. ¿Pero del mismo color? No. El regalito que le hizo el equipo por haber llegado a la Serie Mundial ese año. Regalo no, se lo ganaron. Sí, claro, se lo ganaron. En ese tiempo, yo creo que eran como 2.70, como 2.50. Wow. Sí, porque si ganaban no eran 300 y pico. Ahora ya eso está alto. No, eso ni se compara ya. Pero fue como 2 y pico. Pero eso no diga que se reparte todo lo que se hizo y el líder del equipo que dice, mira, vamos a dárselo a todito. ¿Cómo se meneaba eso ahí? Sí, siempre llaman como quien dice el capitán del equipo o el más viejo del equipo. Y se junta un grupo del equipo, de los más viejos o de los más veteranos. Y ahí se juntaban y repartían. A veces le tocaba hasta los que recogían, o sea, hasta los que atendían el play, lo que ratrillaban el play, le tocaban. Hay algunos que le tocaban full. Todo dependía lo que se decidiera en la reunión. Se decidían que le iban a dar full, se le daba full. Ven acá, pero aparte de Pedro Martínez, hay un jonrón famoso tuyo a Zach Greinke en su prime de línea por el right field otra vez en Detroit. Pero este tipo, pero ven acá, Detroit era un play grande, pero este hombre la sacaba de línea por ahí. Chiquito, dime de ese palo. No, yo me acuerdo perfectamente de ese turno. Yo le cogí un bate prestado a Omil Santos. Digo, ven acá, este bate como que está bueno y lo agarro. Y me tira 2 curvas, nasty. Digo yo no quiero batir esa curva de nuevo. Salvador Pérez el catcher y yo me muevo para adelante. Cuando me muevo para adelante, yo sé, los catchers mayormente piden recta pegar porque creen que yo estoy buscando curva, pero mentira. Yo estaba buscando recta. Y cuando me tira la recta adentro, ahí es que yo le doy el palo. Sí. O sea, tú tienes que jugar a veces el juego mental que hablamos ahorita, sí, que eso funciona. O sea, ahí mismo, quizás Salvador Pérez estaba en sus primeros años, ve que tú te mueves y dice, este es mío, porque Zach Greinke estaba en esos tiempos duros. Recta pegada, ¡pa! Sí. Te ganaste. Ganamos el juego en el 10º inning, un walk-up. No, y para acabar el juego. Sí, para acabar el juego. Y te tocó hablar por el micrófono ahí. Claro, tú sabes que... ¿Te echaron el cosita de agua? Me echaron, muchachos, me echaron a atacar. No, y que gracias a Dios que José Reyes todavía no estaba con este aire de las redes sociales, porque Ramón Santiago... Hay que entender, señores, los jugadores en ese momento están cansados porque lo agarran acabado de correr, le tiran una agua fría, una vaina de Gatorade, una jodienda, la emoción del partido, le ponen un micrófono adelante y tú no sabes a veces ni lo que dice. José Reyes no chancea. Sí, pero también en esos momentos así, walk-off, porque también diste otro con Cincinnati, muy bueno. Se fue con la base llena, ¿no fue? Con la base, sí. Entonces, no había redes sociales. Había que irse de una vez al periódico, me imagino, o a la televisión a esperar el highlight en ESPN de dar el palo tuyo. O sea, ¿cómo ustedes asimilaban eso? Porque ahora todo es muy rápido. Ahora es, di el palo, ya tú lo tienes en el celular y todo el mundo te lo manda. Pero en ese tiempo...
ESPN Sports Center en la noche. Cuando yo daba ese jonrón, yo esperaba los highlights, tú sabes, los highlights de ESPN. Y que el recorte del periódico. Baseball Tonight. Me acuerdo como ahora, que pasaban nada más todos los juegos de béisbol. Y tú nos recortabas de qué periódico, lo llevaba ahí en un foldercito. Había la señora donde yo vivía en West Michigan. Ella recortaba todos los periódicos. Wow. Y a veces mi familia aquí. Pero yo no. Yo veía los juegos, o sea, los highlights después en Baseball Tonight y en Sports Center. Y esos juegos apretados, Detroit Yankees, en esos tiempos hubieron muchos juegos buenos. Bueno, incluso yo recuerdo un juego que Miguel Cabrera se la saca a Mariano Rivera en un 9º inning, de línea por el center field, porque eran juegos apretados. O sea, eran equipos que salían. Yankee Detroit eran unos juegos que se daban. O sea, ¿cómo se vivía eso en el Yankee Stadium? No, fuera de liga, esos juegos. Yo me acuerdo cuando Miguel se la sacó a Mariano para empatar el juego, 2 días corridos. Sí, eso. Al mejor cerrador, un turno épico. Si tú puedes ver ese turno en YouTube, fue uno de los mejores turnos que yo he visto personal. Fue ese turno de Miguel contra Mariano. Miguel se dio fao en las rodillas, se dio fao en el chin, se dio y le sacó mucho picheo. Mariano le tiró hasta single, que lo que Mariano tiraba era quarter. Se inventó hasta single porque Miguel le dio fao a todo y después se la sacó por el medio. Eso fue... Torrey Hunter, está ese video en YouTube y yo me acuerdo que Torrey Hunter nada más decía wow. Y después cuando se la sacó de nuevo, el próximo día, el mismo escenario, se la sacó de nuevo para empatar el juego. Sí, porque fue en 2 días seguidos. 2 días corridos. 2 días corridos en el 9º inning. Uno de los mejores turnos que yo he visto presencial fue en esos 2. El chico de la película. Hay algo. Tú haces un switch de jugador a coach. Pero yo, que siempre te veía ahí coachando, me sentí muy bien cuando vi que te seleccionaron para tú ser coach del equipo del Clásico Mundial 2023. ¿Qué pasó con ese equipo? Bueno, de verdad que fue un honor para mí representar primeramente mi país. Era un sueño. No pude ir como jugador y fui como coach. De verdad no se nos dio en las cosas. Hubieron muchos factores que influyeron. Yo creo que no dimos... O sea, los jugadores trataron de dar lo mejor de ellos. Nadie quiere puncharse, nadie quiere hacerse o sea, no era que ellos no querían hacer su trabajo, simplemente no nos salió la cosa y no pudimos, tú sabes, ganar los juegos importantes. De verdad que ese día sentí esa tristeza cuando nos eliminaron, uno de los días más tristes. Yo me acuerdo que yo ni comí ese día. Yo vivo en Miami y ese viaje de 10 minutos fue el viaje más largo que yo he sentido cuando... Wow. Porque fue tanto fanático que fue de aquí esperando que nosotros avanzáramos y de verdad nos sentimos muy decepcionados, o sea, a veces de nosotros mismos porque no pudimos lograr la meta y darle el espectáculo que estaba esperando la República Dominicana. Y ahora, Ramón Santiago como manager, si le tocase una situación similar de manejar un clásico, ¿verdad? Con ese tipo de jugador o esa camada de jugadores. Estructura. Donde en la banca habían 5 superestrellas sentados. Claro. O sea, tú tienes, no sé si te quedó alguna experiencia sobre eso. ¿Cómo tú manejarías el ego o esa superestrella o cómo tú lidiarías con eso? Muy buena pregunta. Es importante saber que cuando tú estás en un evento como ese, es uno de los eventos más importantes ahora mismo, porque tú simplemente no estás jugando para una ciudad, tú estás jugando para todo un país. ¿Qué pasa? Cuando tú estás representando a tu patria, el ego tiene que quedarse en la casa. Eso es lo primero. Cuando tú tienes un equipo de superestrellas así, tú tienes, yo creo que tienes que hablar con ellos desde el principio. Se hizo la reunión, se les dijo que no había ego, pero en realidad es difícil, porque ¿cómo tú le prohíbes a un jugador de eso que quiera representar a su país, tú decirle que no? ¿Entiendes? Es difícil, es una situación difícil para cualquier manager.
Pero se maneja. Yo creo que tú tienes que juntar a los jugadores, saber que nada más pueden jugar 9. Sí, nada más hay 9 espacios por juego. Y darle participación. O sea, saber que es una serie corta. No hay chance para... Sí. ¿Entiendes? Espacio. No hay tanto espacio para tú durar... O sea, para tú estar cambiando tanto. Entonces, yo digo que hablar con ellos, explicarles bien la situación antes de... Y respetarlo, o sea, respetar los jugadores, porque toditos son superestrellas y son grandes ligas. Para cerrar de mi parte, sabemos que trabajaste aquí como coach con el Escogido, has estado en varias entrevistas con varios equipos, todavía sigue Ramón Santiago abierto para dirigir un equipo aquí en la Lidón. Claro que sí, ¿cómo decirle que no? En la liga de aquí ha cogido mucho nivel, de verdad que ya la liga de invierno ya está usando todo lo que se usa en Estados Unidos, en MLB, y para mí sería un honor, tú sabes, como dije anteriormente, siempre estaba abierto a la posibilidad, no se ha dado, pero yo sé que algún día se dará, sí. Y vamos a estar ready esperando la oportunidad. No, y si se da, hay que tener cuenta con algo. Okay. O sea, tiene que ir preparado. No puedes perder los primeros 5. ¿Cómo tú ves esa situación de qué pasa con los managers? Yo creo que los fanáticos tienen que entender que tú vas a ganar y tú vas a perder algunos juegos. Lo importante no es perder, sino cómo se pierde. ¿Entiendes? Hay juegos que tú lo estás ganando, a veces el pitcher le entran a palo, o viceversa, o pierde por un error. Y no simplemente a veces son por las decisiones de los managers. O sea, yo creo que eso es algo que el fanático, tú sabes, debería de... Yo sé que es una liga exigente. Sí, lo sé. Y hay mucho fanatismo, ¿entiendes? Sí, cada fanático está luchando por su bando, pero en realidad deben ser más considerados y no... Porque eso también impide que venga gente que quiera, tú sabes, manillar en la liga, ¿tú me entiendes? Yo creo que deben tener un poquito más de paciencia con los managers y darles oportunidad. Claro, ¿no? Y que tú no juegas, tú no sales a jugar. Tú diriges, pero tú diriges también. Sí, no, porque tú diriges el equipo que te pone en el plantel también. Exacto. Porque tú dices, bueno, esto es lo que yo tengo, con esto yo voy a jugar. Si quizás no son muy buenos, lo que sea, o errores que pasan, que todo el mundo lo comete. Está bien, es normal, pero a veces yo veo que aquí de una vez el manager el primero que se va y tú dices, cóntrale. No, de verdad que, como te dije anteriormente, es algo que tenemos que mejorar. Yo creo darle el chance, siempre y cuando esté haciendo su trabajo. Yo sé que, pero de botar un manager con 7 juegos, sí. A veces tú me entiendes, de verdad que sería algo, ser más paciente con los managers. Mientras tanto, en este 2025 te vas a México a dirigir. ¿Cómo llega esa oportunidad de dirigir un equipo de la Liga Mexicana? Bueno, esa oportunidad llegó cuando yo iba para el Premier 12 en China. Nosotros íbamos para Taiwán. Y me llama el gerente, me escribe un mensaje que si yo estaba dispuesto para trabajar en México, o sea, como para coachar. Pero yo fui claro y le dije, no, yo quiero manillar. Está bien, me fui para China, fuimos al Premier. Cuando regreso, vuelve y me llama. Me dice que están interesados en entrevistarme. Y ahí me entrevistó el dueño, me entrevistó el gerente y le gustó la propuesta del plan para los Leones y ahí me contrataron. De verdad que fue rápido, eso pasó rápido. ¿Pero qué se habla en esa entrevista para manager? Porque, ayúdame, ok, es una entrevista de trabajo, pero ¿cómo se maneja esa entrevista? ¿Cuáles son las preguntas que te hacen el manager, que te hace el gerente general? ¿Cómo se maneja esa entrevista? Cada entrevista es diferente. Yo he estado en varias. Cada filosofía de cada equipo es diferente. Yo creo que si tú te alineas con la filosofía de ellos, de lo que ellos quieren,
de lo que ellos quieren, cómo manejen el equipo. Hay equipos que son, como tú dices, sabermétricos. Hay equipos que son más tradicional. Y que tú tengas unas buenas relaciones con los jugadores. Especialmente en este tiempo, los gerentes valoran mucho eso, que tú tengas una buena conexión con los jugadores. No, pues te deseamos de verdad que el mejor de los éxitos en México. Esperamos verte también dirigir aquí. Todavía a la fecha de hoy no se ha anunciado... Hay varios equipos. El cuerpo de coaches del equipo del Clásico Mundial. ¿No se te ha acercado nadie, Ramón? Dime. No, todavía. ¿Está disponible? Todavía, tú sabes que yo siempre, como lo dije en una entrevista anteriormente, siempre y cuando yo estoy disponible para la patria. Fui en el 2023, fue una de las experiencias más bonitas. Me hubiera gustado que si hubiera sido mejor, si hubiéramos ganado. Pero siempre estamos disponibles si me necesitan. Y si tú tuvieras la oportunidad de armar un line-up con todos los jugadores que hay ahora mismo disponibles. Qué bonito dolor de cabeza. ¿Cuál sería tu line-up? Todos están disponibles. Todo. El line-up de Ramón Santiago. Del line-up de Ramón Santiago. Evaluando para ver, tú sabes, evaluando. No, porque todo depende del roster que vaya. ¿Tú me entiendes? Tú primero tienes que tener el roster. Están todos disponibles. Tú puedes coger el que tú quieras. Todos te van a decir, sí, yo puedo ir, yo no voy a buscarme un puesto por allá. Una pusiste difícil, porque cuando tú tienes tantos superestrellas, tú tienes a Fernando Tati, Juan Soto, tienes a Vladimir Guerrero, tú tienes a Ketel Marte por ahí, tú tienes a Julio Rodríguez, tú tienes a Rafael Devers. Bueno, ya tú mencionaste ahí los tres outfield, entonces, tú tienes a Ainal Díaz. Jainel Díaz. ¿Qué sería tu catcher entonces? Sí, él sería uno de los principales. ¿Y tu primera base entonces, Vladimir? Vladi. ¿Segunda base? Segunda base, todavía tú sabes, no estoy... No, tanto. O sea, yo estoy diciendo nombres que pueden participar. Después lo organizas. Después tú lo organizas en el line-up. Es lo que quieres meterte al medio de que Ramón Santiago, ¿con quién comienza en segunda base? No, todavía no sé. Porque tú tienes José Ramírez. Yo no soy el gerente ni el manager para estructurar ese equipo. ¿Qué problema? Sí, no, porque lo que yo le dije es que todos están disponibles y todos están ahí. No, tú sabes que realmente el problema del equipo... Oye, ¿cuál es el problema del equipo dominicano? Es un tema. Es que tú tienes 2 jugadores en segunda base que te hacen el trabajo como que te y José Ramírez. Pero tú tienes por lo menos 2 jugadores en el shortstop, suponiendo que O'Neal Cruz lo van a tener en el outfield, que te juegan shortstop, que son Willy Adams y Eli de la Cruz. Pero entonces en tercera base tú tienes a Manny Machado, tú tienes a Rafael Devers y tú tienes también a José Ramírez que te pueda. Pero ojo, hay que llevarse el caballito ya de caminero, aunque sea para que cargue los bultos. Sí, pero una cosa, es un buen problema. Tú estás hablando de tu equipo. Yo quería ver el equipo. Yo quería ver el equipo de Ramón Santiago. Yo quisiera ver a Caminero jugando. No, ese es tu equipo. Yo quiero ver el equipo de Ramón Santiago, que están todos disponibles. Ahí están todas las fichas, man. Todos los dominicanos ahí están ahí. Yo te mencioné nombres. No, ya tú me mencionaste los tres outfielders. José Ramírez, también un jugador muy valioso. ¿Dónde tú ponías entonces a Ramírez? Machado te va a jugar tercera. O sea, tú tienes un buen line-up para escoger. Está difícil. Tranquilo, que está difícil. Está difícil. Es que está difícil. Es difícil, me la pusiste. Es que está difícil. Mira, ese está difícil. Porque es que eso es lo que te estaba diciendo ahorita. El que tú dejes afuera, tú dices, contrale, pero que también es bueno. Exactamente. Es un buen problema de tener. Es un bonito dolor de cabeza. Buen dolor de cabeza. Pero nada, señores, creo que ha sido una conversación hermosísima. Yo, y te lo digo, hemos recibido ya, bueno, Jorge dijo 28 jugadores. No sé si tú incluyes los miembros del staff que han venido también, etcétera. Sí, no, a todo el mundo. Pero realmente veo en ti algo diferente de muchos otros, y es que tú como que ya te perfilas, ¿verdad? Como que ya tú asumiste esa otra parte de tu carrera ya. Hay jugadores que medio se quedan, como que bueno, ya yo me retiré, ya no quiero más nada. Yo creo que tú desde hace un tiempo ya comenzaste a trillar ese camino, y yo creo que lo único que nosotros podemos desearte es éxitos.
Que te vaya súper bien en México, ahora en tu nueva etapa como manager. Esperamos volverte a ver aquí en Lidón, ya sea como coach, ya sea como manager. Ojalá y sea como manager. Hay varias plazas abiertas todavía. Al momento. ¿No han llamado a una de esas plazas? No, es nada más para saber, por si acaso. Todavía. Hay varias plazas abiertas y, de nuevo, nosotros tenemos una bendición de que todo el que viene le va bien. Todo el que viene le va bien. ¿Verdad? Eni Romero, Grandes Ligas. El zurdo Jeffrey Yan está dando brinco ahí en el print trainer, metiendo mano. Es decir, que realmente nosotros transmitimos esa buena vibra y queremos transmitírtela a ti, que te sigan lloviendo las bendiciones y agradecido siempre por haber aceptado la invitación y compartir este momentico con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme a su programa. De verdad que ustedes son excelentes hosts y de verdad súper contento de poder intercambiar algunas palabras con ustedes aquí. De verdad, fueron una conversación muy amena y se lo agradezco. Muchas gracias. No, y antes de irnos, ¿valió la pena todo esos sacrificios, toda esa mala noche, todo ese entrenamiento, todo lo que tú tuviste que pasar en tu carrera? ¿Valió la pena todo eso? Claro que sí, que cada gota de sudor, cada lágrima, cada esfuerzo, cada mala noche, cada viaje en guagua, cada viaje en avión a las 3 de la mañana valió la pena, de verdad que sí. Bueno. Señores, esto es el primer out. Recuerden suscribirse, dar like, activen la campanita y el yara yara que ya todos se saben. Sí, no, que den like porque no dan like. Nada más lo ven, pero no dan like, den like. Si ustedes tienen que dar un super chavo, a él le encantan también. Sí. A él le encantan. Así que nada, señores, esto es el primer out. Tu programa favorito, el importante primer out. Hablamos el martes.